damos la bienvenida a todo lo que es Conversiones, la versión de Tu Conversión, tercera temporada. Les quiero pasar nuevamente el video que no vieron porque no salió al aire, pero bueno, se los voy a poner el video que utilizamos siempre en esta transmisión. Esta es la tercera temporada de Conversiones. Acá se los comparto. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántas veces te sentiste vacío, triste, sin rumbo, con una vida sin sentido, hasta que apareció Él? Conversiones, la versión de Tu Conversión, por Clara Echeverría, todos los martes, 19:30 horas, por Valorar Play, YouTube y Facebook. ¿Qué tal, amigos? Ahora sí empezamos, pudimos conectar la grabación. Voy a contarles que esta tercera temporada va por una plataforma distinta, nueva, todo nuevo para mí, porque Faro Films está más dedicado a lo que es cine. Por eso ya no transmitimos conversiones a través de las plataformas de Faro Films, porque Faro Films ya se está direccionando hacia el cine, y bien por nosotros que vamos a lanzar películas nuevas y van a poder, después de ver 1982, La Gesta, la película que hicimos el 2022, vamos a poder ver otras películas y disfrutar de Faro. Pero bueno, les quiero invitar, quiero hacer la entrada de mi invitado, que lo tengo acá escondido. Bueno, él es Jorge Capalvi, como ustedes vieron en la portada. Lo voy a hacer entrar a Jorge, que lo tengo ahí, height. Hola Jorge, bienvenido. No Hola, saben, ¿qué tal? no saben lo que nos ha costado esta transmisión, pero nos viene bien de entrenamiento a los dos. Bueno, les cuento. Jorge Capalvi lo conocí hace 2 años, y como les puse ahí en el flyer de introducción, él tiene una historia increíble que vamos a conocer ahora, una historia que es de las más, ¿cómo decirlo?, de las más difíciles que me ha tocado entrevistar, porque él vivió un proceso muy oscuro y tiene que ver con la cárcel. Él nos va a ir contando, así que bueno, Jorge, bienvenido nuevamente. Contanos un poco, cuéntanos tu edad, tu estado civil, cómo estás, casado, soltero. Bueno, 42 años, casado con Melina, mi esposa. Nací en Salta, en la ciudad de Rosario Lerma. Viví ahí como hasta los 10 años y después vine para Buenos Aires, que mi familia, o sea, mi mamá y mi papá ya estaban acá en Buenos Aires. ¿Y cómo fue tu infancia? Cuéntame, algo nos contaste cuando yo te conocí, que eran barrios de emergencia. ¿Cómo fue? Claro, bueno, cuando vengo a Buenos Aires, vengo a un barrio de emergencia o a una villa o un asentamiento, así como se lo llamaba en ese tiempo, acá en Capital, Villa Sildañez es el barrio. Y ahí es donde me crié más o menos desde los 8 10 años, pasé toda esa parte de mi infancia y mi adolescencia. Y cuéntame, tu familia, creían en Dios, tenían fe, o no era un tema dentro de lo que era la formación de tu familia, tus hermanos, todo? Creo que, como muchas de las personas, capaz que a uno le preguntan si cree en Dios y uno contesta que sí, como automáticamente. Pero más allá de creer, creo yo que uno tiene que tener una relación con Dios y formar una relación. Mi familia era como creo yo, la familia como muchas familias. Creían en Dios, pero no tenían relación con Dios. No estaban involucrados con la fe ni con Dios. Me mandaban a un colegio privado, Nuestra Señora de la Misericordia, en un barrio acá cerca, pero aún así no había una relación de fe con Dios o una creencia verdadera en Dios. Y contame, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo se divertían? ¿Qué es lo o sea, cómo vivías esa etapa de tu infancia? Mm. La vida en un barrio de emergencia, la infancia, creo yo que es una de las más maravillosas y en libertad, porque
era estar todo el tiempo con tus amigos en la calle, jugando al fútbol, a las escondidas. Obviamente que tiene una manera de vivir muy distinta, creo yo, a lo que puede ser cualquier barrio. Así como también es muy natural todas las cosas que pasan dentro del barrio. Y tu caso tiene que ver un poco con tu vida y tu entrada a la delincuencia. ¿A qué edad y cómo tú entras a la delincuencia, a delinquir y en esto de los robos, todo eso que es lo que de alguna manera rige la mayoría de tu historia? Eh, Cuando que es siempre inconscientemente, porque en la inocencia de un chico de estar jugando en la calle y de hacer tan natural, digamos, la delincuencia o las escenas de violencia dentro del ambiente que nos criamos, como por ejemplo, era normal ver a la policía, escuchar tiros, lo que quizás en otros lugares asusta, para nosotros era normal. Como también era normal ver a toda una generación que estaba por delante nuestra, que robaba, que por ahí capaz que nosotros los mirábamos, éramos más chicos, los mirábamos y capaz que eran como héroes para nosotros en ese tiempo. Y anhelábamos, obviamente, seguir sus pasos. Y la entrada a la delincuencia, como me pasó a mí y a muchos de los chicos que eran de mi generación, o a mi generación fue, creo que sin darnos cuenta. Pasamos de jugar a la pelota o a las escondidas a estar parados en la esquina, a tener una pistola, eh, a empezar a delinquir, más o menos a la edad entre los 13, 14, 15 años. Ya seguramente ya habíamos hecho algún acto delictivo para capaz que para de modo de broma o de no sé, no teníamos conciencia capaz de lo que estábamos haciendo. Y en tu caso, ¿a qué edad empezaste? ¿Te recuerdas cómo fue tu primer acto delictual, tu primer robo? No sé, me imagino que fue un robo. Sí, a los 14 años más o menos. Eh, Creo yo que me pregunté si quería o podía realizar eso. Como que me probé para ver si podía elegir esa vida. Era muy chiquito, me acuerdo. Agarré un arma y me fui a robar. Y cuando lo hice, descubrí que podía hacerlo. Y a partir de ahí empecé a creo que a fortalecer los deseos y los pensamientos de vivir esa vida. O sea, ya quería formar parte, capaz que de la banda de los mayores o de los pibes que estaban ahí en el barrio. Obviamente que los mayores no te llevaban nunca a robar porque eran otros tiempos, otros códigos, vos eras chico, pero ya iban viendo de que en algún momento ibas a formar parte de esa esquina porque ya veían tus actos, veía capaz que la fuerza que tenías para estar en ese momento o en esa vida. Pero ¿quién te daba, por ejemplo, en el caso tuyo a los 14, quién te dio la pistola? ¿Cómo aprendiste a usarla? ¿Cómo estaban Y ustedes todo el tiempo con ellos? no, eso, capaz que en un barrio es normal. La droga, las armas, o sea, no es que tenés o hay, uno no sabe dónde buscarla. Creo yo que cuando la maldad se hace presente, automáticamente todas las cosas aparecen. Dios tiene un plan con nosotros, con todos, eh, pero también está toda la parte oscura, la parte que quiere impedir que los propósitos de Dios se cumplan. Entonces, automáticamente nosotros conseguíamos esas armas. eh, Manipularla uno no sabe, no es experto en tiro ni nada por el estilo, pero ya la misma oscuridad que va tomando tu mente, tu corazón, las mismas ganas de querer pertenecer a un grupo, de querer tener un estilo de vida que marque, digamos, ese momento en tu vida,
te va llevando a hacer cosas cada vez mucho más, capaz que más, con mayor gravedad, porque uno en la inocencia no sabe ni manipular un arma, ni tampoco dónde conseguirla, pero aparecen. Estás rodeado de esa gente. Entonces, lo único que va a aparecer son esas cosas. Por eso es importante también el entorno en donde nosotros nos movemos, el entorno en donde nuestros hijos hoy se están criando. Ya sea que nos toque, a ver, no toda la gente de los barrios de emergencia salió delincuente o vende drogas o hace maldad, sino que eh, la gran mayoría de los chicos se criaron en la calle, se criaron en situaciones de violencia. Los padres quizás en la inocencia de dejarnos salir a jugar a las calles no sabían lo que pasaba en el barrio. Como te digo, era natural todas las cosas, ¿viste? ¿Y es verdad que eran tus ídolos esta gente, los más grandes eran los ídolos de los más chicos, los que robaban, los que llegaban al barrio con... Claro, porque imagínate que vos los veías, vos eras más chico. Ellos llegaban de robar, yo recuerdo siempre las escenas, porque llegaban de robar y capaz que ellos paraban ahí en la esquina y nosotros estábamos cerca de ahí siempre, un grupito de chicos, y por ahí nos daban para los videojuegos, nos daban para no sé, el sándwich de milanesa, para la gaseosa. Y nosotros los veíamos, sí, los veíamos de una manera como importante, ¿viste? Porque veías que tenían mujeres, que tenían autos, que tenían plata siempre, tenían poder también, que iban al frente, no se achicaban con nada, defendían el barrio. Era una cosa que obviamente uno iba queriéndose meter e involucrar en esa situación. Tremendo. Y tu sueño, contame, me hablaste de tu sueño ese que querías morir como tu ídolo del barrio. Claro, yo una vez de chico presencié, no era tan chico, pero me toca presenciar un velorio de un muchacho que muere en una situación de robo y había ido un montón de gente al velorio. Mucha gente en el velorio, mucha gente en el cementerio. La escena era muy cinematográfica. Los compañeros del muchacho en la esquina tirando tiros. Era una escena muy de mucho dolor, pero a la vez de mucho amor por parte de la gente que conocía al muchacho. Eh, yo vi el conjunto de todas esas cosas y a una edad chiquita, que no sé cuánto tendría yo, 16 capaz, eh, tenía el deseo de morir de esa manera. O sea, yo dije, no, mi vida tiene que seguir así, este ritmo, tengo que llegar a eso, tengo que lograr eso. O sea, que toda la gente me despida, que toda la gente vea lo que fue mi carrera delictiva. O sea, eran sueños de muerte. Obviamente que cuando Dios aparece en la vida de una persona, todo cambia porque empieza a traer una pequeña luz de esperanza que se va encendiendo y te quita todo el velo que por ahí pueden tener tus ojos y te muestra una realidad distinta. ¿Y cuándo llegas a la cárcel? Porque tu encuentro con Dios es en la cárcel. ¿Cuándo te toman preso? ¿A qué edad te toman preso por primera vez? ¿O que ya que te quedas por largo Cuando tiempo? ya cumplo la condena, tenía alrededor de 25 años más o menos. De más chico tenía entradas por ahí en comisarías, pero no llegaban a tanto. Eh, y conozco a Dios en la cárcel en una situación quizás de desánimo, de querer morir. Mi vida, en realidad, ese sueño que yo relato de que quería morir, o un sueño de morir como delincuente, se iba cumpliendo, pero no de la manera que yo esperaba, porque la delincuencia, la cárcel, la droga, la noche, las mujeres, toda esa vida desordenada, lo único que vino a traer a mi vida fue dolor, añadía dolor cada día. Cuando me encontré condenado en un penal de máxima seguridad, eh, solo,
con todo un tiempo de condena por cumplir. Creo que había llegado al punto en mi vida de que verdaderamente ya no quería saber más nada con vivir. Realmente quería quitarme la vida. Recuerdo que un día de una pelea que sucede en la cárcel, voy a una celda de castigo y en esa celda entro desnudo y la policía me da un- una toalla, la que yo empiezo a romper para hacer una soga para colgarme. O sea, eh, Pero, pero yo te pregunté la primera vez, ¿por qué les dan una toalla ahí? no, yo no lo sabía tampoco. Y Yo no para, sabía por qué. Y porque muchos de los chicos no aguantan esa presión. ¿Sabés cuántos chicos mueren en la cárcel que se ahorcan? pero les dan la Es, toalla no es común. para que se cuelgue, o sea, les dan la toalla para que se No, succione. vos haces lo que quieras. Tapate o colgate. Oh, qué tremendo el sistema. ¿Y Y ahí, sí, y qué te pasó ahí? bueno, yo elegí la opción de ahorcarme. No, no quería otra cosa. Estaba muy ya depresivo, ya no tenía ganas de vivir, no tenía sueños, no tenía esperanza, no veía un futuro para mi vida, no tenía nada por qué seguir. Eh, Creo yo que eso es lo que hace el desorden en nuestra vida, no solamente, o sea, yo hice cosas que me llevaron a que la justicia me condene, pero muchas personas tienen cosas que no son condenables como para la cárcel, pero sí que te van llevando todo el tiempo quizás a perder el deseo de vivir, quizás estás endeudado, quizás estás en una doble vida, quizás no puedes salir de las drogas, y te va quitando el deseo de vivir, empezás a pensar de que no existe otra posibilidad de salir de lo que te está pasando, no existe un futuro, no existe un mañana, y para mí estaba así en ese momento. Yo, con la toalla que me pasaron, me hice una soga, había un gancho en la celda, entonces intenté ahorcarme. Cuando hago todo, que pruebo, porque yo pruebo para ver si me iba a resistir, y veo que resiste, me quedo como en cuclillas o algo así, y se me viene la imagen de mi mamá. Cuando la imagen de mi mamá se viene, empiezo a llorar. Eh, yo digo, me acuerdo de dos frases esa noche. Una de las frases, mi vida no puede terminar así. Y me negaba, o sea, estaba decidido a matarme, ¿Qué? pero me daba bronca tener que terminar mi vida así porque yo en sí tenía sueños de muerte, pero no de esa muerte, terminar ahorcándome solo en una celda, en lejísimos de mi casa, y creo yo que se iban a enterar como, no sé, un mes o 2 meses o 3 meses o 5 meses después de que yo me mate, porque no sé cuándo iban a enterarse de que me había matado, porque no le avisan. Cuando pregunten, si es que preguntaban, o sea, no podía entender de que termine mi vida así. Después de esas palabras, hay una segunda frase que me queda grabada en el corazón. Entonces, yo le digo a Dios, digo, Dios, si vos existís, sacame de acá. Eh, claro que yo entendía el lugar donde estaba. eh, eh, Esa fue mi primer oración, mis primeras palabras que intercambiaba con Dios. Yo quería que me saque de la situación en la que me encontraba, en la desesperanza, en la oscuridad, en el vacío, en el decir que no había nada por qué vivir. Y, y cuando digo esa frase, que yo ya estaba llorando, me duermo. eh, cuando me duermo, al ratito escucho la puerta. Esa noche pasaron dos cosas, en lo espiritual y en lo físico. En lo físico golpearon mi puerta y me dijeron, Capalvi, tenés traslado. O sea, me estaban dando el traslado en un lugar, o salía de un lugar que era muy difícil de salir, porque por lo general cuando entras a esa cárcel te vas cumplido de ese lugar o te vas muerto, pero es difícil que te saquen de traslado de ese lugar.
Y ahí algo ya estaba cambiando porque yo estaba saliendo. Y en lo espiritual entendí esa noche que Dios existía. Y que no solo que existía, sino que había respondido mi oración. Lo que le dije, si vos existís, sacame de acá, y él me sacó automáticamente. No esperó ni un minuto. Increíble, increíble. Realmente, increíble. Y a partir de ahí, ¿dónde fuiste? ¿Qué fue de tu vida ahí? A partir de eso. Y a partir de ahí empezó un proceso que obviamente eh, Dios no funciona, la vida que tiene Dios planificada para nosotros no funciona mágicamente, sino que está hecha de procesos. Dios empieza a mostrarme que sí hay un futuro y que sí hay una esperanza. Pero para poder entender el plan de Dios, tuve que pasar por el proceso. El proceso fue salir de ese penal y después de pasar varios días en un camión, llegar a un penal en donde me ofrecen el cambio. Y esa es la parte que más le cuesta a la persona. Puede tener la necesidad, las ganas de querer una vida nueva o lo que sea, pero en el momento tiene que tomar la decisión. Las decisiones son sumamente importantes y son difíciles de tomar. A mí me estaban ofreciendo un pabellón evangélico en la cárcel. No está bien visto el pabellón evangélico porque es un lugar que en la cárcel se ve para los que no saben vivir en la cárcel o para los que van a esconderse de la cárcel. Y yo era una persona que en mi orgullo ¿Eras me sentía, bravo? me No, sentía delincuente y yo decía, no puedo ir a ese lugar. Sentía como que no iba a perder mi respeto con mis compañeros, con la banda que pertenecía. Eh, entonces me negué al principio, esto fue como a las 10 de la mañana más o menos, yo me niego y como a las 7 de la tarde me vuelven a llamar y me invitan de vuelta a subir a un pabellón evangélico. Creo yo que ese segundo llamado bastó para terminar de quebrarme porque físicamente estaba mal, estaba muy flaco, seguía todavía desnudo, porque cuando yo salgo del lugar, salgo desnudo. Esa manera me, no me lo olvido tampoco lo que fue mi entrada a una iglesia evangélica, porque cuando yo entro a la iglesia evangélica, entro desnudo, entro sucio, entro flaco, entro desarreglado, pelo largo, barba, eh, destrozado totalmente. Así y todo me recibió Dios. No esperó a que yo me limpie, ni que sea perfecto, ni que sea, no sé, excelente, sino que así todo desarreglado como estaba, abrió las puertas de su casa y me recibió. Esa fue mi entrada a la cárcel, siempre la recuerdo porque a veces nosotros tenemos el pensamiento de que para poder llegar a Dios tenemos que ser perfectos, santos, puros, pero simplemente basta con un corazón arrepentido, con ganas de creer y tener una nueva oportunidad. Y cuando entré a ese pabellón evangélico, a esa iglesia, era distinto, había ya un ambiente distinto, había luz, no era un pabellón oscuro. Había chicos leyendo la Biblia, otros estaban jugando ping-pong, había gente cocinando, había risas. eh, y voy hasta la última celda donde estaba el líder de ese pabellón. Tenemos una charla. Cuando él termina la charla, me hace un té, me da galletitas y termina la charla. Y bueno, él me dice, bueno, espero que estés bien acá. Yo dije, sí, quédate tranquilo, yo voy a respetar, no voy a hacer nada indebido, pero estoy de pasada, le digo, solamente voy a estar una semana, me voy a acomodar y después voy a seguir el viaje. Y cuando termina la charla me da un abrazo y rompió todo ese abrazo. ¿Te pusiste a llorar? Sí, lloré un montón, porque esa era la continuación de la respuesta de que yo le dije, si vos existís, sacame de acá. La primera vez me sacó,
Y la segunda respuesta a que si él existía fue el abrazo que me dio, porque el abrazo ese no era de un preso a otro preso, el abrazo ese fue de Dios diciéndome, bienvenido, ya estás acá, quédate tranquilo que yo ya estoy en medio de todo esto, ya me invitaste a entrar, ya me reconociste, ya creíste, y a partir de ahí empezó una historia con Dios que hasta el día de hoy me sorprende, es una aventura de todos los días, que obviamente tiene su proceso, que me lleva a llorar, me lleva a reír, me lleva a conquistar, me lleva a avanzar, pero desde ese día que yo conocí a Dios hasta el día de hoy, mi vida se transformó 100%. Y Jorge, bueno, contaste en una entrevista que hiciste hace poco a MDZ, el medio, que era la primera vez que alguien te abrazaba. Claro. ¿Es así? ¿Es la primera vez Sí. que te abrazaban? Es muy difícil, o por lo menos no tenía ningún recuerdo de que me hayan abrazado nunca, como recuerdos de festejar cumpleaños. No, nunca tuve. La familia de mi esposa es de festejar mucho los cumpleaños, festejan todos los cumpleaños. Y un día me prepararon un cumpleaños sorpresa. Entonces, para mí fue, Increíble. quedé en shock porque no eran de festejarme los cumpleaños. De hecho, en la cárcel vi por primera vez viví un cumpleaños, o sea, me prepararon una mesa, hicieron una torta para mí, estaban todos los chicos, me honraron. Es importante festejar el cumpleaños, significa mucho festejar el día del nacimiento de la persona que está al lado tuyo, ya sea tu hijo, tu esposa, tu papá, es decirle, estamos felices de que estés acá, te amamos, sos una bendición para nuestras vidas. Gracias por honrarnos con tu presencia, gracias a Dios que te trajo a nosotros. Es muy importante festejar ese día porque es el día de la entrada al mundo nuestra. Es Claro. muy, muy importante. Qué lindo, qué impresionante. ¿Y es verdad que luego de eso hiciste estragos en esa cárcel? ¿Te transformaste en un pescador de hombres? Claro, porque de repente mis pensamientos eran estar una semana, acomodarme un poco y salir. Yo siempre dije, los evangélicos están locos. Y yo quería irme. Eh, los pensamientos de Dios están mucho más altos que los nuestros. El pensamiento de Dios va por encima de la línea del tiempo y Dios sabe para qué te está preparando, sabe en qué lugares te va a utilizar, sabe para qué naciste, para qué viniste a este mundo, cuál es tu propósito. Los que no sabemos somos nosotros. Yo nunca me imaginé que dentro de la cárcel iba a conocer a Dios y que iba a tener un amor profundo por todas las personas que iba conociendo. Empecé a tener la necesidad, obviamente, de conocerlo más en profundidad. Una vez que lo conocí, empecé a servir. Una vez que empecé a servir, me di cuenta de que quería algo más con Dios ahí y de repente terminé siendo pastor. Eh, en un lugar en donde reinaba obviamente toda la oscuridad, la muerte, la droga, empezó a transformarse el ambiente. Es impresionante cuando uno le da la entrada a Dios, cómo cambian todas las cosas, cómo se modifica todo, porque cuando hay un corazón dispuesto a transformar algo o ayudar o a decir, ya llegó hasta un punto de que no me importaba quedarme en la cárcel con tal de seguir ayudando a todos esos chicos que cada vez eran mucho más chicos, 18, 19, 20 años, que venían con condenas pesadas y no entendían quizás todo lo que era la cárcel. La cárcel obviamente que los agarraba de chico y los destruía. Claro, uno siempre escucha que las cárceles a los menores, las violaciones, los abusos, y cuente, es gravísimo, o sea, como que se vuelven peores, en vez de enseñarles, los saca peor. Claro. ¿Y cuánta gente ayudaste? ¿Cómo fue eso de las cárceles? ¿Vos empezaste a qué? ¿Con los jóvenes? No, nosotros, cuando yo ingresé al penal, la unidad 28 de Magdalena,
eh, eran 7 pabellones cristianos de un penal que tiene aproximadamente unos 23 pabellones. Y Ya. eran 7 pabellones cristianos de 23. Cuando yo me voy de ahí, ya casi terminando mi condena, eh, teníamos 18 pabellones cristianos. O sea que se hicieron 11 pabellones cristianos más, casi todo el penal estaba Tranquilo. totalmente convertido a Cristo, claro, tranquilo, una paz. Y que eso también llevaba a la guerra también con el sistema, con el servicio penitenciario, porque los chicos ya no se drogaban, entonces al no drogarse ya no circulaba droga por el penal, No eso te era un puedo negociado. no te Eh, lo que increíble lo que estás contando, o sea, que el negocio, o sea, dejaron de consumir, estaban Dejaron de consumir, dejó de haber violencia. Es muy difícil, yo tengo este pensamiento, yo digo, eh, al mundo, eh, o el mundo no quiere que nuestros ojos sean abiertos, porque si nosotros estamos ciegos, es muy fácil de llevarnos a donde ellos quieran llevarnos. claro, Pero cuando uno empieza a ver, cuando uno empieza a sentir que hay algo que no va, hay algo que está mal, y empieza a ser como una revolución, porque somos revolucionarios del Evangelio de Jesús, eh, obviamente que todo el mundo se va a volver en contra de eso. A nadie le conviene todo un penal sin violencia, un penal sin drogas, un penal sin facas, porque todo es plata ahí adentro. Un penal sin bebidas, sin alcohol, todo es un sistema financiero aparte, qué tremendo, que daña mucho. qué tremendo cómo está el sistema, que de alguna Sí, manera está totalmente corroído por la corrupción, impresionante. claro. ¿Y vos, a partir de ahí vos salís antes de tu pena? Eh, ¿Cómo, cuánto tiempo Yo estuviste? salgo, en realidad hay una reducción de mi pena, porque varios de las, digamos, de las causas que yo tenía empezaron a caer. Eh, yo siempre digo, era muy difícil ir al juez y decirle que yo no había hecho esto, yo no había hecho lo otro. Era imposible de creer porque sí había hecho muchas otras cosas parecidas, Ya, pero sabía que también existía la justicia de Dios y el tiempo de Dios. En la cárcel estuve el tiempo que Dios tenía que utilizar para prepararme, que tenía que utilizar para hacer cosas que por ahí en ese momento otro no se atrevió a hacer. Yo era una persona en la cárcel que, a ver, no me podían enseñar lo malo porque yo ya había vivido en lo malo. Tampoco me daba miedo ir a un lugar donde había chicos que estaban haciendo maldad, que no querían conocer a Dios y llegar a esos lugares y hablarles. O sea, toda la parte mala yo ya la conocía, pero de principio a fin. Entonces creo que Dios utiliza de nosotros cada uno de nuestro pasado siempre es utilizado por Dios para llegar a esas personas que por ahí muchos no se animan a llegar o no se animan a hablar o ponen una barrera como decir no puedo acercarme a esta persona, no puedo acercarme a un asesino, no puedo acercarme a un violador, no puedo acercarme a alguien que está, no sé, en la cárcel o a un drogadicto. Dios utiliza a esas personas para llegar, para hacer el puente, porque no dejan de ser personas. Eso es lo que a veces se nos pasa desapercibido o no entendemos. No dejan de ser personas, no dejan de ser hijos de Dios, no dejan de ser aquellas personas que también Cristo derramó su sangre por ellos, murió en la cruz totalmente. por todos. Y, qué increíble el trabajo que hiciste, y, o sea, la conversión que tuviste, la enorme conversión de chicos que hubo ahí, sí, sí, más 11 pabellones que convertidos, es Eh, increíble. Hasta el día de hoy yo tengo comunicación con la mayoría de los chicos que están ahí. Ah, mira, Y otros que salieron y que ya, también tengo comunicación con ellos porque el día a día en la calle también es bravo, ¿viste? claro, Eh, claro. es muy difícil sostenerse en la fe.
Me Nos imagino. nos agarra a todos el momento de fe en donde nos emocionamos, ayudamos, queremos estar en un lado, ir a un refugio, ayudar en un evento, queremos orar por los necesitados, pero sostener eso en el tiempo, algo que se adopte como una manera de vida, es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay una vida personal también que nosotros tenemos que llevar y pensamientos que nosotros también llevamos y cosas que nos duelen a diario. Ahí es donde se glorifica a Dios, en donde todo nuestro yo queda de lado para que otra persona pueda recibir. Así como un día lo hicieron con nosotros. Totalmente. ¿Y cómo fue la parte ya tu salida? ¿Cómo empiezas porque toda esta historia termina en que te transformaste en un empresario gastronómico, un emprendedor con mucho crecimiento. Contanos cómo es tu salida y tu proceso hasta que Dios te ayuda afuera, no solo adentro, sino que también afuera. Claro, hubo un día en donde la libertad llegó, la libertad de la cárcel llegó. eh, Ese momento fue especial porque también vinieron un viernes, me acuerdo, como a las 9 de la noche, a anunciar que llegó mi libertad y yo no le creí en ese momento a la autoridad. Y, y como al rato vuelve y me dice, Capalvi, no te cambiaste, ya tenés que salir. Mostrame el papel, le digo, porque no puede ser. No lo Eh, creía. no, no lo creía, sino ¿Te quería no, no, así? ¿Te quería no así o no? estaba, no estaba en tiempo de irme en libertad. ¿No te quería, Eh, no quería así? y cuando me muestra el papel de que me tenía que ir, que había llegado mi libertad, fue una locura, porque, bueno, estaba en shock, no sabía qué hacer, me cambié, eh, abracé a todos los chicos que estaban ahí, me fui con un montón de abrazos. eh, El penal entero se enteró que yo me estaba yendo en libertad. Fue como un cacerolazo gigante que todos Sí, golpeaban las rejas festejando que me estaba yendo. no, Eso fue tremendo vivir eso, qué lindo, porque felices por ti. celebraron chicos que se quedaban con una condena grande, celebraban porque yo me estaba yendo y fue totalmente emotivo. Y cuando salgo, me sacan la última reja, cierran el candado y lo único que le pregunto al policía que estaba ahí era para dónde tenía que ir para el lado del pueblo. Estábamos a unas 40 cuadras del pueblo más o menos. Y empiezo a caminar por la ruta, empiezo a caminar, y mi caminata se va haciendo un poco más rápida hasta que empiezo a correr y me voy corriendo hasta que llego al pueblo en la desesperación. Cuando llego al pueblo, me para la policía, me para un patrullero y me dice, mirá, nos están llamando los vecinos porque hay un loco corriendo, me dice. Espero que ese loco no seas vos. Entonces yo le digo que sí, le digo, me acaban de dar la libertad y no sé para dónde ir. Y me dice, bueno, mira, acá a 2 cuadras está la estación de micros, espera ahí que a las 4 de la mañana abre. Pero deja de correr porque si no te voy a volver a llevar al penal para que te quedes ahí. Y Y después de ahí empieza toda digamos, una nueva etapa, porque si bien todo lo que pasé en esa etapa, en ese ciclo que se cerró, que fue la cárcel, sirvió como preparación, sirvió como formación, como proceso. Me preparaba para lo nuevo. Yo siempre le digo a los chicos que están en la cárcel que aprovechen la cantidad de tiempo que estén ahí porque es el proceso, es la preparación que tienen para enfrentar la nueva libertad que en algún momento les va a llegar. Si vos no te preparás, no te fortaleces en el espíritu, no fortaleces tu corazón, tu mente, cuando volvés a salir vas a volver a entrar porque en la calle, una vez que estás en libertad, ya tenés que conseguir una vivienda, un trabajo, tenés que mantenerte, comprarte ropa, comer, y ni no te es cuento si tenés fácil. familia, ¿no? Por supuesto. No es fácil, no los contratan, les cuesta encontrar trabajo. Por supuesto que no, es muy difícil la vida cuando salís. Sí, Es una nueva etapa en donde yo digo, uno no va
a buscar un trabajo y le dice, mirá, recién salí de la cárcel. No empieza con esa frase, pero hay muchas cosas de la cárcel, de haber vivido tanto tiempo en ese lugar, que se te pegan acciones, palabras, gestos, miradas, y lamentablemente todas esas cosas te delatan. Es por eso que no duran los chicos en los trabajos, ¿viste? Y después es todo un proceso. Yo tuve la bendición de haber creído en Dios y haber recibido el llamado, que después me sirvió y me ayudó mucho en la calle. No fue fácil en la calle, siguió el proceso, pasamos muchas cosas difíciles. A los 4 meses que salgo de la cárcel, conozco a mi esposa, Melina, y ahí empieza otra etapa, porque los dos teníamos o por lo menos una visión de lo que queríamos para nuestras vidas. Ella obviamente no quería nada de la delincuencia, el robo, la cárcel. Entonces seguimos escogiendo a Dios. Empezamos a congregarnos en la calle, en una iglesia evangélica, Catedral de la Fe, con el pastor Osvaldo, y ahí siguió el proceso, porque no fue fácil. En ese entonces, mi suegro nos aguantó un montón en su casa, con la comida. Hubo una ayuda bastante fuerte hasta que pudimos salir adelante. Y cuéntame, ¿cómo resolviste esto de lo que Dios te siguió diciendo cosas, me parece, o no? Claro, vamos a un culto, a una reunión en la iglesia, y el pastor dice, el domingo que viene traigan una llave que vamos a orar para que esa sea la llave de su próximo proyecto, para que sea su casa, su auto, lo que usted quiera, vamos a actuar en fe. Ese día mi suegro, me acuerdo, que nos da para cargar la tarjeta del colectivo, la sube. Ya. Y porque nosotros nos íbamos caminando a la iglesia con mi esposa, unas 40 cuadras más o menos, íbamos y volvíamos. Era bastante divertida la caminata porque no nos gusta a ninguno de los dos. Caminar, y nos ponía enojados y tensionados hasta que llegábamos. Recibíamos palabra de Dios, salíamos contentos, y después a las 3, 4 cuadras ya estábamos enojados de vuelta. Ese día mi suegro nos da plata para cargar la sube, y yo paso, hay una feria que se arma en el barrio, Ya. y yo paso por una esquina en donde le digo a un muchacho si me podía vender una llave, que era un puestito de llaves, un cerrajero, y me dice, no te puedo vender, y le digo, bueno, dame ese candado. Y me da un candado, ¿viste? Y yo me voy con ese candado, obviamente caminando hasta allá, esperando a la oración del pastor, y el pastor ese día comparte la palabra, empieza y dice, bueno, ahora pónganse de pie y saquen la llave, el candado no, dice, saquen la llave que ustedes trajeron. Nos ponemos de pie, empieza a orar el pastor, y ya llevaba, no sé, como 5 o 6 minutos orando, y lo único que yo quería era que nombre algún emprendimiento gastronómico, o sea, no sé, sándwiches de milanesa, casas de comida, porque ya estaba en nuestro corazón con mi esposa dedicarnos a eso. Y sabés que no dice nada. Entonces mi corazón ya se estaba reentristeciendo, porque yo dije, no, ¿qué está pasando? Algo está pasando, porque no encontraba respuesta en Dios, en nada. Era como que ya quería bajar los brazos también, porque llevaba mucho tiempo ya insistiendo, buscando, llevaba hasta 6 meses en la calle, y el tiempo pasaba y no veía cambios. Yeah. Y de repente, cuando la oración se está terminando, el pastor dice, hace un silencio de un segundo, y dice, a vos que trajiste el candado, así dice el Señor. Cuando pronuncia esa frase, yo abro mis ojos y ¿A vos miro. que trajiste el candado? A vos que trajiste el candado, dijo. Entonces yo abrí mis ojos y miré a mi alrededor para ver si alguien más había traído un candado, porque la consigna eran llaves. Pero yo llevé un candado. Entonces, como veo que nadie abrió los ojos reclamando esa promesa, apreté fuerte el candado, y el pastor siguió, dijo, a vos que trajiste el candado, así dice el Señor, que
lo que le pediste ya lo tenés. Y lo que le cuesta años a las personas, a vos te lo va a dar en un año siempre, porque hace un milagro de aceleración en tu vida. Así Y te di, así dijo. automáticamente cambia a otra cosa la oración, y yo lo único que hago, o lo que atino a decir es recibo, que fue lo único que dije, recibo y gracias. Eh, Apreté mi candado y nos volvimos caminando esa noche. Eso fue en noviembre de 2018. Te habló Eh, directamente. Me habló directamente a mí, como siempre lo hace, porque no da muchas vueltas para hablarme. Me habla directo y me dice directo, porque todo este camino que tengo en mi emprendimiento o en mi camino de empresario gastronómico, Dios se encargó de darme palabras súper directas en momentos clave para que esto pueda seguir creciendo y que avance. Eh, Qué bárbaro, qué increíble. entonces, desde que se dio esa palabra en noviembre, eh, pasamos Navidad, Año Nuevo, que fue difícil, la pasamos sin un peso, el verano también, pero el 16 de marzo de 2019 nace Don Capalvi, que es nuestro emprendimiento junto con mi esposa, justo un año después de haber salido en libertad. Dios tenía una fecha muy particular para darme las cosas. Mirá, Eh, al año, Don Capalvi, medio, al medio año. mafioso. Y es un nombre medio mafioso. Tenía que ser así. Eh, y eso, sabés que fue una bendición, porque nosotros con mi esposa nunca habíamos tenido un negocio, ni fuimos emprendedores, ni nada. O sea, fue investigar, decir, bueno, vamos a hacer el sándwich de milanesa, que es fácil de hacerlo, digo, no podemos fallar en eso. Me puse a amasar unos panes que yo ya sabía. No tenía perfección, pero más o menos digo, bueno, si mezclo unos ingredientes tiene que salir. Eh, y abrimos el negocio con 900 pesos solamente. Eh, y en unos 6 meses más o menos se vendieron casi 70.000, 80.000 sándwiches de milanesa. Un Que éxito, eso, un éxito. un éxito. Pero lo sorprendente era que estábamos ubicados en un lugar en el barrio que, era intransitable. Yo cuando fuimos a ese local, que también viene de la mano de Dios, porque ese local digamos, lo alquilamos sin plata, sin garantía, sin nada, en fe, ese sí que fue en fe. Lo prestaron. Y, y la señora, yo me comprometí a pagarle en una semana. Yo le dije, en una semana le voy a pagar la plata. En ese tiempo eran unos 10.000 pesos. Ya. Pero bueno, era creer de que Dios lo podía juntar. Y fue impresionante porque nosotros llegamos a ese lugar, tenías las persianas bajas y nosotros estábamos cocinando adentro, no nos animábamos a levantar la persiana con mi esposa. Y decíamos, ¿y qué hacemos? ¿Levantamos la persiana? ¿Y cómo empezamos el negocio? ¿Viste? Y dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer las milanesas, vamos a fritarlas. Y el olor atrajo a la gente. Hubo uno que golpea y dice, perdoname, ¿vendés sándwich de milanesa? Porque se siente el olor. Y le dije que sí, ¿viste? Y ese sale con un sándwich, Ya. se cruza con otro, ese otro dice, ¿dónde le compraste? Dice, allá en la esquina. Y vuelve el otro, toca, y ese le informa a otro tercero, y cuando el tercero toca, le digo a mi esposa, creo que debemos levantar la persiana. Y cuando levantamos la persiana, que es otro momento inolvidable que queda registrado en el corazón, Increíble. fue una cosa, una locura, porque el levantar esa persiana hizo entrar toda la luz, entró una luz de un solazo había ese día, entró todo un sol, y es la misma luz que nos acompaña hasta el día de hoy. Era otra manera de decir, Dios, yo estoy acá, estén tranquilos, ya tengo el Sí. control de todo. Y no teníamos ni idea que levantar esa persiana iba a significar tener hoy una empresa, dar trabajo a 40 familias, proyectar
expansión, estar armando un local, tener otro local ya ahí en vista. No teníamos idea que en todo este tiempo, que son 7 años ya que llevamos con el negocio, que yo llevo en la calle, que Dios podía hacer algo de tal magnitud. Y creo que es apenas un granito de mostaza lo que está haciendo, porque es pequeño comparado a todo lo que yo sé que va a hacer con nosotros. No solamente con el negocio, sino con nuestra vida ministerial también, porque ahora el 23 de agosto, el sábado, vamos a la cárcel de Campana, vamos a dar una charla sobre la esperanza. Y eso realmente va a ser sorprendente, porque es la primera vez que voy a entrar a una cárcel como libre, ya no como preso. Qué Y lindo, qué linda la eso cosa. verdaderamente, si Dios tenía que romper todos los argumentos de la mente, tiene que utilizar algo así. Y eso va a ser de impacto para los chicos que van a recibir ese día la palabra. ¿Vas con los espartanos o no? No, creo que no. ¿Ah, Creo no? que ese día no. Es un entretiempo, se llama. Ah, Eh, con entretiempito. entretiempo. Qué Con lindo, entretiempo, güey. movimiento también. Qué lindo, la verdad. Pero no contaste algo que a mí me hizo mucho reír cuando te conocí, cómo Dios te cambió la receta del producto, te cambió Sí. de las milanesas. Dijo, no más milanesas. Eh, Nosotros cuando salimos de nuestro primer local, venimos al local donde hoy tenemos la planta que produce. eh, Nosotros veníamos vendiendo milanesas. Un día yo me levanto y creo que soñé o lo tenía en visión, soñé con hamburguesa. Primero sabía que eran panes redondos, entonces le pregunto a mi esposa, le digo, me parece que tenemos que cambiar el pan, tenemos que hacer pan redondo y hacer un sándwich de milanesa en un pan redondo. Y como a los 2, 3 días sueño con hamburguesas. Muchas hamburguesas soñé, con muchas hamburguesas. Y bajo al negocio y se lo comunico a los chicos. En ese tiempo ya había algunos empleados trabajando, preparando las milanesas, se elaboraba como 100 kilos de milanesa. Entonces le digo, guarden todo, que vamos a empezar a vender hamburguesas. Comunico eso a la caja, que cuando la gente pida ofrezcanle hamburguesas, y yo salía ¿Qué a me comprar las decís? hamburguesas. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Claro. Te iba Y bien con la milanesa. Te iba bien la con la gente pedía y no quería saber nada con la hamburguesa. Ese día que, no sé, un día normal, un mediodía que vendíamos 200 y pico de sándwiches de milanesa, no vendimos nada. Yo la saqué del menú a la milanesa y no vendimos nada. Y la primera semana no vendimos nada. Y ya la cara de mi esposa y la cara de los empleados. Y yo sabía que era por ahí, ¿viste? Yo le digo, no, confía en mí que yo sé que es por acá. Yo sé que estamos bien. Pero fue duro porque Claro, yo iba traje bien. encima traje un montón de hamburguesas pensando que iba a venir y iba a vender todo, porque yo en el sueño vi muchas hamburguesas y compré mucho. Eh, y después tuvimos que hacer aprendimos lo que es la siembra. Empezamos a sembrar nuestras hamburguesas, creo que repartimos como 1000 hamburguesas. Como de Y regalo. regalamos, claro, Ah. eh, Para atraer al público. para atraer al público, exactamente. Mirá, Eh, que tuviste piola. este, yo sabía que la gente tenía que probarlas, ¿viste? Eh, Aunque esté barato, no era muy difícil que la gente la compre. Pero yo digo, si la prueban, la van a comprar. Entonces empezamos a hacer esa siembra. Que obviamente tuvo resultados porque después empezaron a vender, salieron las primeras, después vinieron otras. Y creo que en un mes estábamos como con 400 hamburguesas diarias. Y ya empezó una locura, que obviamente que se tuvo que ir transformando en el tiempo, y tuvimos que ir perfeccionando, ¿no? Porque al principio nosotros hacíamos una hamburguesa que capaz que no sé si era rica, no creo que sea rica, pero era muy barata. Yo no entendía mucho de eso, ¿viste? Una vuelta, un muchacho que nos tenía, un cliente nos tenía agendado, nos manda una captura de pantalla
para indicarnos qué hamburguesa quería, y veo que me tiene agendado como hamburguesa barata o la barata, no sé, algo así, ¿viste? Y, uy, me dio en el corazón eso. Tu orgullo, tu orgullo. Claro, claro, porque yo digo, Capalvi es mi apellido, es mi familia. Digo, agendame de otra manera, no sé, no sé. Bueno, pero eso me llevó a que empiece a investigar un poquito más. Empezamos a empezar a transformar. Dios empezó a enseñarme lo que es la excelencia. Eh, Hay una palabra que dice que todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que hacer como para Dios. Entonces empecé a entender de que no solamente estaba mi apellido ahí, sino que represento a Dios, represento al cambio, represento la excelencia, la transformación, el futuro, la esperanza. Entonces teníamos que empezar a mostrar eso en lo que hacíamos. Eh, no era solamente cambiar excelente a la parrilla, un pan que elaboramos nosotros. Hoy es primera marca y no solamente logramos eso, sino que logramos el mejor precio del mercado. O sea, en cuanto a la calidad, que es nuestra hamburguesa, tenemos un precio imbatible, que es difícil mantenerlo. Que todos los días, si no estaría Dios metido en el asunto, sería imposible. Yo siempre le digo a los chicos que nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde como humanos, levantarnos temprano, hacer la producción, hacer todo con amor, con excelencia, y después a Dios le corresponde poner el sentir en el corazón de cada persona para que se acerque a comprar, que es lo que pasa todos los días acá. Y contame una cosa, ¿y tú también empezaste a ayudar a los hijos de amigos que estaban en la cárcel? ¿Das trabajo a chicos que vienen o que quieren volver a no delinquir y trabajar contigo? Sí, hoy creo que no hay una condición para trabajar en este lugar. Ya, Eh, Dios nos dio la oportunidad a nosotros sin merecer esa oportunidad, porque no hicimos nada para que Dios hoy tenga tanta misericordia y tanto amor por nosotros y sea tan bueno con nosotros. Y tratamos que de esa manera hacerlo con los demás. Yo sé que el muchacho que sale de la cárcel o que está en una situación de calle o que está en las drogas o saliendo de las drogas está en un proceso difícil en donde hay que acompañarlo. Eh, la oportunidad nosotros brindamos a todas las personas sin pedir condiciones de nada. De hecho, nuestra empresa ahora está en todo el proceso de blanqueamiento, y siempre hay un impedimento que cuando uno va a trabajar a otra empresa, que llega a la parte donde te piden antecedentes. Cuando llega esa parte de pedir antecedentes y vos presentás un antecedente penal, automáticamente te dan la baja. claro. Eh, Excluyen del creo proceso. Creo que eso en nuestra empresa va a marcar un antecedente, ¿viste? Porque no nos va a importar si estuvo preso o no, sino que es mucho más fuerte la oportunidad que podemos darle a la persona, y mostrarle que verdaderamente hay un futuro distinto. Yo pensé toda mi vida que iba a morir como un delincuente y cuando estuve en la cárcel pensé que iba a morir como un preso, pero Dios se apareció, Jesús llegó a mi vida y me cambió completamente y cambió mi futuro, mi esperanza, y me dijo, no estás diseñado para eso, no fuiste diseñado para eso. Hay un futuro de libertad, de amor, de esperanza, de bienestar en tu familia, y eso es lo que tratamos nosotros de mostrarle a la gente, o por lo menos tratar de hacer de que ese chico vuelva en sí y que entienda de que hay un amor tan grande de Dios que cambia cualquier situación. Y contame, ahora con 41 años eres joven, pero ¿cómo te gustaría ahora pensás tú pensabas mucho en tu muerte, estuviste muy cerca de la muerte? ¿Cómo pensás tu muerte ahora, tu despedida? ¿Cómo la soñás? Eh, Me habla mucho Dios en los sueños, ¿viste? Y yo tuve una etapa en donde estaba muy inquieto con ese tema, no por tenerle miedo a morir, sino porque estaba como diciendo, la vida se pasa rápido. Con los chicos de Entretiempo hablábamos y ellos se basan en que a los 40 y pico de años o a los 30 y pico de años empieza el segundo tiempo. Eh,
Y yo Sí. decía, claro, yo ya estoy con 42 años, empecé hace rato el segundo tiempo y veía que se pasaban rápido los minutos. Eh, y creo que tuve la bendición de tener uno de los sueños más hermosos, eh, en donde Dios me mostraba, creo yo, mi último día, ¿viste? Dios, Entonces, en ese sueño, Dios me decía, prendamos el último fuego. sí, ¿en serio soñaste eso? Mira, Entonces, yo lo único que me veía eran mis manos están todas arrugadas, todas, todas arrugadas. Y Dios me dijo, prendamos el último fuego. Y yo fui, prendí el fuego en el edificio donde nosotros estamos ahora, que es el primero. Eh, entonces prendí el último fuego y tiré la última hamburguesa. Hice y preparé la última hamburguesa y Dios me decía, en es la serio, última que vas a preparar. qué Eh, lindo. podría haberme mostrado millones de cosas, pero me mostró mi último fuego, mi última hamburguesa, me mostró la hamburguesa. ¿Por qué? Porque fue y es la excusa de, de todo lo que Dios, el plan que Dios preparó alrededor de algo tan Simple, simple. tan simple. Algo tan simple porque de esa hamburguesa salieron miles de familias bendecidas, miles de cárceles bendecidas, miles de chicos bendecidos, un montón de personas llegaron a Jesús, un montón de personas conocieron un futuro distinto, una esperanza distinta, y era la Sí. última que armaba. Y Obviamente que mis manos ya estaban viejitas, entonces yo decía, bueno, señor, por lo menos va a ser a una edad, no sé la fecha, pero voy a estar viejito. falta tiempo y que llegue lleguen los capalvitos chiquititos, sigan con Don Capal, sigan con la historia. Y sí, tienen que seguir el legado, por supuesto. Gracias, Jorge, tu historia siempre me parece preciosa, me parece una historia increíble porque tú saliste de la oscuridad de la cárcel, que es donde es el peor lugar para estar, perder la libertad, no quiero imaginar lo que debe significar. Y tú te cambiaste todo porque abriste tu corazón, fuiste humilde y seguís con esa, yo te conocí con esa alegría y seguís con esa alegría que la transmitís y la contagiás. Mil gracias, fue un honor para mí tenerte en este primer programa. Te quería el año pasado, pero no hicimos programa. Pero no dudo que también tenés pendiente tu película, ¿te acuerdas? Capaz que te la hacemos en una. Sí, bueno, película vamos a hacer, estoy seguro de eso también. Sí, vamos a hacer tu película. Les voy a decir a los chicos de Faro Films. Pero un gusto, Perfecto. todo mi Gracias. cariño. Bueno, gracias a vos por darme la oportunidad de poder transmitir el mensaje, contar la historia, dar esperanza a todos aquellos que sé que seguramente están escuchando o están viendo, lo van a ver en algún lugar. Hubo mucho impedimento para que este primer programa saliera. Nos Obviamente gustó, nos pasó de todo. pasó de todo, pero terminó saliendo porque nadie puede parar el plan de Dios. Lo que Dios comenzó, Él lo termina. Siempre. Absolutamente. Y un beso enorme a Melina, que también compañera, que sin ella no hubieras llegado donde estás, y no dudo el amor de ustedes y que se tienen. Así que un beso enorme para ella y a todos ustedes que nos empiezan a seguir de vuelta. Inscríbanse en Valorar Play, que es la nueva plataforma. Antes teníamos un montón de gente porque era la plataforma de Faro Films, pero ahora está Valorar Play, para que sigamos contando estas historias tan bonitas, tengamos gente tan linda de corazón, con tantas ganas de hacer y de compartir como tuvimos a Jorge hoy día. Así que nos encontramos la próxima semana. Es probable que haga un cambio de día. Tengo un problema con el día martes, que tengo que correr mucho. Pero bueno, lo voy a dejar en manos de Dios. Como dice Jorge, Dios siempre se ocupa de esas cosas y esperamos verlos en otro capítulo de Conversiones, la versión de tu conversión. Acá tuvimos una versión preciosa de esta conversión. Hasta la próxima semana. Les digo si va a ser el martes o probablemente el jueves, les cuento. Gracias, Jorge, un gusto tenerte. Chao, gracias. Y pongo para las que no vieron al principio del programa, vuelvo a poner este videíto para que nos inspire a todos.
Gracias por estar ahí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántas veces te sentiste vacío, triste, sin rumbo, con una vida sin sentido, hasta que apareció Él? Conversiones, la versión de tu conversión, por Claudia Echeverría, todos los martes 19:30 horas, por Valorar Play, YouTube y Facebook.